Claro, entender, mira, que por Cábala, esta es la plática número 5 y el número 5 es Sí, el número de sí, el mundo de la ley divina. la ley divina. Porque es en el fondo lo que hemos hablado en toda esta plática. Hemos hablado sobre los procesos kármicos de la ley divina, el cobrar y el Sí, pagar. ¿Mm? Entonces es importante entender cómo obra la ley divina, ¿ya? Y sacarse de esos conceptos de victimización ujú, y de entender de que en el fondo está todo perfecto y justo. Porque, como dijimos, victimización e injusticia son los que fundamentan estos procesos de falta de perdón y el rencor. Madurar, pues, crecer. sí, sí. ¿Mm? Eso es, y a esa es la invitación para que en el fondo logremos caminar hacia la verdadera felicidad. El perdón borra lo que el tiempo no borró. Por consiguiente, para sanar el alma y curar nuestras úlceras más agudas, es preciso lavarnos la cara cada mañana con la lluvia fresca del perdón. De nuevo tengo el privilegio de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión vamos a compartirte la serie número 5, el rencor y el perdón. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si esta es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que disfrutes de nuestro contenido liberador que publicamos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, el perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pasado. Me encanta esta frase de Mark Twain. ¿Qué significa? El perdón es un aliado de la salud corporal y espiritual. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy, como siempre, tengo el honor y el privilegio de platicar, de coincidir, conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, como siempre, es un placer, ¿verdad?, conectar contigo aquí, coincidir en nuestro rinconcito, que ya tú y yo lo hemos bautizado, el Jardín de tu Mente. Gracias, Orlando. Sí, hermoso tu jardín, muchas flores. Y el manguito ya va así. El manguito me imagino que ya está casi poniéndose un chin amarillo la puntita abajo, ¿verdad? Qué bien, genial, Fernando, maravilloso. ¿Cómo marcha todo el escenario allá? ¿Cómo las actividades? Todo bien, gracias a Dios. Hoy día un día de un hermoso sol, con esta vista Genial, también hermosa, así que todo va marchando de maravilla, gracias. maravilloso, fantástico. Pues la audiencia está como siempre, ¿verdad? Activa con nosotros. El, la dinámica, como ya hemos establecido de esta nueva plática, Fernando, es no tener previamente, ¿verdad? El disponer previamente del tema en cuestión. Sí me llamó mucho la atención, es verdad, revisando hace un rato de los diversos tópicos maravillosos, profundos, de tu libro el autoconocimiento, el tema, el aspecto del rencor y el perdón, la práctica del perdón. Eh, como vemos, ¿verdad? La gente enferma se genera cicatrices, como yo digo, ¿verdad? El alma. Y es a causa de que alberga mucho odio, rencor. Muchas veces, en ocasiones, por situaciones que son evidentes, bien claras, para quien alberga, ¿verdad? Ese odio. Pero muchas veces también ese rencor viene de tiempos hasta de otras existencias, ¿verdad? No sé si te parecería que hablemos hoy de ese tema del perdón y el rencor. Interesante tema, interesante, muy profundo, puede ayudar mucho a las personas, Sí, sí, sí. que en realidad mientras uno esté con rencor no puede crecer espiritualmente. No. Incluso porque es un veneno, ¿no? Sí, se intoxica no solamente el cuerpo, sino el alma y es un alimento de Exacto. todos los yoes.
porque Sí, recuerda que el ego, el yo de por sí es tóxico, entonces muy tóxico. su alimento no es el amor, su alimento es el odio, el veneno, el miedo, el rencor. Ujú. Así es. El, 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 el- el maestro y guía espiritual Wayne Dyer era autor de los bestsellers El poder de la intención, Tus zonas erróneas y muchos libros de éxito. En El poder de la intención, él comparte con la audiencia una anécdota eh, que viene, que es ideal tocarla. Él cuenta que su padre, cuando falleció, él tenía 6 años. Perdón, él tenía 6 años. Y luego, cuando se vuelve dando cuenta, él le preguntó a su madre que dónde estaba su padre, porque como no lo veía, su madre le dijo que se había ido, se había marchado, había fallecido. Pero como él estaba en esa edad, no entendía el proceso. Le dijo que cuando regresaba, su madre le dijo, nunca, nunca jamás. Después que él fue avanzando, entonces, que entró de forma como consciente, ¿verdad? Él se preguntaba siempre por qué la injusticia, su padre se había separado de su madre pequeñito, pero sin ninguna razón, y los abandonó a ella y a sus hijos. Y entonces él se quedó como con esa rabia de por qué sus padres, tiene una madre ejemplar también modelo, lo había abandonado. Y fue albergando ese odio y ese rencor, él cuenta. Entonces él cuenta, Fernando, que cuando él era profesor en una universidad en Estados Unidos, entonces él decidió ir a buscar, porque no sabía tampoco dónde lo habían enterrado, la tumba de su padre. Después de tanto trillar, ir aquí y allí, al final le dieron la ruta exacta, el lugar donde estaba, de un estado a otro, y entonces fue en un carrito. La idea es que llegó al lugar de la tumba, encontró la tumba realmente. Cuando estuvo ahí, se arrodilló, él lo cuenta. ¿Y qué pasó? Él, con la rabia que él tenía, se brincó de rodillas y se puso a llorar. Porque como él quería saber por qué, preguntarle en la tumba por qué lo había abandonado, pero no pudo hablar y fue un mensaje muy directo como él cuenta. Vivía inmerso en las adicciones, bebiendo mucho y ese rencor intensificando su vida. Y él cuenta que desde ese momento su vida fue una transformación a lo trascendental. Sanó para siempre. Dejó las adicciones, comenzó a escribir libros de autoconocimiento, autoayuda. Hubo un mensaje y era el perdón. El rencor nos enferma. Claro, el rencor, lamentablemente, mantener ese odio, ese rencor, ese sentimiento, ese resentimiento contra alguien, en el fondo, es un constante que va botando toxina y nos va enfermando y nos va envenenando. Exacto. ¿Ya? Entonces, mientras uno tenga rencor en su corazón, mientras uno sienta que alguien le debe o que ha sido víctima o que alguien le tiene que pagar, indudablemente que no puede avanzar uno espiritualmente. Entonces, es un tóxico que no solamente enferma el cuerpo, sino enferma el alma y Sí. hasta puede dar, inclusive hay personas que tienen cáncer, ¿ya? Entonces, Producto de eso gatilla el mismo. cáncer, claro, lo gatilla producto de ese sentimiento venenoso y tóxico que Sí. mantiene por tanto tiempo en su corazón. Ujú. Genial. Eso es extraordinario, cómo el ser humano puede lacerarse cuando va albergando estos odios, ¿verdad? Estas energías tan negativas que complican nuestra vida y también nuestra vida con el mundo que nos rodea, con los demás. Y sin darse cuenta, Sin darse cuenta, inconscientemente. eso es lo peor de todo, porque la persona no se da ni Sí, cuenta cómo él mismo se está envenenando. ¿Mm? exactamente. En el fondo son como procesos de autoflagelación, de suicidio la persona. ¿Sí? La Ujú. persona, inclusive los mismos vicios, no se da ni cuenta que la persona se está autodestruyendo. ¿Eh? Entonces son procesos autodestructivos. Por eso que Destructivos, es sí. importante comprenderlos
para que nosotros nos responsabilicemos por nuestra propia salud. Uno es re bueno para ir al médico, al doctor, que le dé pastilla aquí y allá, pero uno no colabora. Y la cosa es, ayúdate que yo te ayudaré. Exactamente. Entonces, la falta de perdón nos tiene atados al pasado, pudiéramos decir. Claro, mientras uno esté con ese rencor, con esa falta de perdón, es indudable que uno ha quedado ligado, amarrado, atado, encerrado en una Sí, determinada circunstancia, en un evento del pasado. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a trascender el tiempo, inclusive? Porque uno tiene que liberarse del tiempo. Recuerda que aquí en el fondo sí, la línea sí. horizontal es del tiempo y uno tiene que trabajar en la línea vertical. Ujú. Entonces no puedo ascender verticalmente porque estoy atado, amarrado a una determinada circunstancia o evento del pasado, ¿ya? Entonces, por eso que es importante entender eso, que para lograr la liberación, para lograr el crecimiento, para lograr inclusive la felicidad y el amor, necesitamos nosotros ir cortando todos aquellos lazos que nos aten o nos unan a determinadas circunstancias del pasado, como es esta falta de perdón o rencor o resentimiento que tengo contra alguien. Exacto. La ley de recurrencia, Fernando, en este sentido se relaciona con el rencor. Claro, o sea, la ley de recurrencia utiliza tu propia atadura que tú hiciste, Sí, porque en el sí, fondo sí, es sí. uno mismo el que se amarra. Es ¿Mm? uno mismo. Es uno mismo. Entonces, la ley después utiliza a los yoes para que vayan gestando la recurrencia. ¿Mm? Porque en el fondo, recuerde usted que uno de una existencia a otro va cambiando los papeles. O sea, si yo golpeé y herí a alguien, la Sí, próxima sí. existencia, esa persona me va a golpear y me va a herir a mí, porque hay un cuadre de cuentas. Ujú, ¿Ya? ujú. La ley de... Entonces la recurrencia está íntimamente relacionada con todos los procesos estos de odio, rencor, de quedar atado a determinadas circunstancias o situaciones de vida. Mientras la persona esté atada a algo, va a recurrir eso en su próxima existencia. Entonces, por eso también es que uno es necesario que corte eso, para liberarse en esta existencia y en las venideras. Exacto. De modo que los pensamientos inferiores van alimentando este sentimiento de culpa rencoroso. Claro, mientras la persona, pero ¿por qué me hizo eso a mí? ¿Cómo me pude haber hecho yo que Exacto. leí? Si yo que he sido tan bueno, yo que Sí, soy inocente, prácticamente un santo. Entonces, todos estos sentimientos de victimización, o esos sentimientos de sentirse inocente, o todos los pensamientos inclusive que alimenten esta situación, lamentablemente va creciendo, va creciendo. Por eso que hay que trabajar la mente, hay que aprender a eliminar esos pensamientos, sí, sí. autoobservarse, ¿verdad? Y comprender que en el fondo esos pensamientos vienen gatillados por determinados yoes, rencorosos, vengativos, Sí, eh, sí, sí. que en el fondo que alimentan el desamor. Entonces no puede la persona liberarse mientras esté pensando, alimentando, rumiando, pasándose rollos, Ujú. y pensando, deduciendo, porque uno es muy bueno para deducir, no, es que él hizo eso porque me quiso aprovecharse de mí. Empieza, Sí, entonces, la sí. mente es muy elucubradora, ¿ya? Entonces, todos esos pensamientos en el fondo alimentan todo este proceso. Uno tiene que aprender la máxima que dicen los maestros. La forma más elevada de pensar es No, no pensar. claro. Exacto. Cuando uno aprende a silenciar la mente, ahí comienza a hacerse dueño de la mente. Uno tiene que hacerse dueño de la mente, como lo enseñaba el Maestro Jesús también, montando el borrico, en Domingo Ujú, de Ramos, ujú. el burro representa la mente. Sí, Entonces sí. tiene que aprender a montar a la mente, dominar a la mente. Pero con todos estos pensamientos, la mente lo monta uno. En el fondo el burro lo tenemos aquí arriba y nos pesa. Es como enfatizaba una frase también muy que popularizó mucho el mismo Wayne Dyer. No tienes problemas. Solo crees que tienes problemas. Los problemas son la mente, son los pensamientos de la mente que genera Exactamente. todo este cuadro. Ujú. De modo que, Fernando, con el rencor creemos también que estamos castigando a quien nos trató mal, pero el castigo, como tú lo dices también, es uno mismo. Claro, El castigado es uno mismo. claro, la persona que siente rencor contra alguien en el fondo ahí como que le dan ganas de apretarle el cuello
y tiene todos esos pensamientos negativos de odio hacia esa persona, Ujú. piensa que como que lo está dañando, pero en el fondo el único que se daña es uno mismo, porque esos pensamientos generan más toxinas, más veneno, y en el fondo va creando uno enfermedades. Por ejemplo, la úlcera gástrica. Hay muchas personas que tienen úlcera y Sí, eso sí. precisamente por ese... ¿Por qué? Albergar esa toxina, esas energías negativas. Claro, porque recuerde que el centro emocional, el plexo solar está aquí, al nivel del estómago. Sí, sí. Entonces, al sentir esas emociones negativas, entonces los pensamientos negativos y las emociones negativas, indudablemente que van alimentando todo esto, y al final el único dañado es uno mismo. ¿Mm? Entonces, los pensamientos y las emociones que uno pueda tener de que en el fondo está como vengándose de esa persona al pensar, sentir eso, y hasta hablarlo, porque en el fondo muchas personas cuando tienen odio contra alguien lo cuentan a sus amigos, encuentran una Sí, oreja por sí, ahí, no, sí, te sí. cuento que esta persona es así, así y allá, ¿verdad? Ujú. Pero en el fondo, el que se está dañando es uno a sí mismo. Uno está Exacto. saliendo muy perjudicado aquí. Entonces, Fernando, en este sentido, hay que aprender a sacrificar el sufrimiento para perdonar. Claro, es importante que uno aprenda a sacrificar el sufrimiento. Uno es capaz de sacrificar muchas cosas, pero no es capaz de sacrificar su propio dolor. ¿Mm? Entonces, al almacenar ese dolor, ese sufrimiento, ¿ah? Ese rencor, porque el rencor trae dolor, trae el Sí, recuerdo, la sí. reminiscencia de los procesos angustiosos, de la tragedia, del sufrimiento que me hizo hacer esa persona, ya entonces ahí lo tengo atesorado. Ese sufrimiento es un yo, el yo que le gusta sufrir, ¿Mm? El yo que le Exacto. gusta cortarse las venas, ¿verdad? Ahí Sí, cuando sí, uno, sí. ¿ya? Entonces uno tiene que aprender a sacrificar los sufrimientos. La persona que aprenda a sacrificar el sufrimiento, indudablemente que va a liberarse de él. ¿Ya? Como es un yo y uno tiene que llegar a comprenderlo y darse cuenta cómo está estructurado, en qué se fundamenta, y ahí va a ir descubriendo los pensamientos, los sentimientos que lo acompañan. Porque el yo mueve la máquina humana y utiliza los tres cerebros, mente, corazón y sexo, o sea, piensa, siente y actúa por uno. Entonces, ahí es donde uno se va enredando. Pero cuando ya descubre que esos sufrimientos son del yo y no son de la conciencia, entonces puede comprenderlos y eliminarlos. Hay que destruirlos. Por consiguiente, estos resentimientos se van transformando en rencor. Claro, todo resentimiento, toda la persona que tenga ese resentimiento, algo que no ha sanado, algo que no ha mejorado, algo que no ha comprendido el pasado, va transformándose en un rencor. Y del rencor al odio y después a la venganza, y ahí vamos. Sí, sí. Entonces, el yo va creciendo, y a medida que va creciendo, se va expresando con mayor fuerza y ya con intenciones, digamos, más nocivas, hasta inclusive el asesinato, porque hay muchas Ujú, personas ujú. por venganza asesinan unas a Sí, otras, sí. sintiendo de que están haciendo justicia, ¿ya? Casi Pero siempre se desencadena este cuadro en una tragedia, claro, una violencia, una una violencia, golpiza, en sí. un maltrato, cualquier cosa que en el fondo buscando la justicia por sus manos, en el fondo cometemos grandes errores. De modo que toda persona rencorosa entonces se siente víctima de algo, Fernando. Claro, el estado de victimización es el estado que está fundamentando a la persona rencorosa. La persona se siente víctima de algo, como que se siente inocente y que le hicieron algo que no tenían que haberle hecho, que ella no merecía. Eso es victimizarse. ¿Ya? Sí, sí. No entender en el fondo los procesos de la justicia divina, no entender la ley del karma, ya no entender cómo trabaja este tribunal de la justicia objetiva, Anubis con sus 42 jueces, y no entender que en el fondo que cada persona lo que tiene es por merecimiento, Mm, sino que uno no es capaz de ver el cuadro en forma magna, y sí, menos es capaz de ver, y menos es capaz de ver lo que la persona ha hecho en las existencias anteriores. Muchos de los errores que una persona comete en una existencia se los cobran en la próxima existencia. Ni siquiera se los cobran en esta. ¿Y por qué demora tanto la ley divina en cobrar un error? ¿Por qué le dan 40, 50, 100 años? Le dan el tiempo para que la persona reflexione y comprenda y corrija. ¿Pero quién corrige? exacto. Nadie. Entonces, así como se va procesando el karma, se va procesando la recurrencia y se van procesando todas estas leyes mecánicas que en el fondo nos traen el sufrimiento y el dolor. Entonces, la victimización, sentirse víctima, es un tremendo obstáculo para eliminar estos yoes.
para desintegrarlo. Uno nunca tiene que sentirse víctima de nada, sino comprender la propia responsabilidad que tiene en relación al asunto. Fantástico, Fernando. Cuando nosotros examinamos el análisis final de la Madre Teresa de Calcuta, es extraordinario el análisis final, Fernando. Pues nos dice una forma de incluso de uno tener un equilibrio. Nos dice que todo lo que hacemos los seres humanos, no importa si es en los negocios o no importa si es una situación difícil o una discusión, lo único que hay que entrar es en la razón y entender que todo es una negociación entre yo y el ser. Es decir, esa parte espiritual, no entre yo y Juan. Cuando lo entendemos de esa forma, no hay que discutir, no hay que buscar venganza, porque todo es una transacción entre yo y la fuente que me ha creado. Es maravilloso. Exactamente. Entonces, Fernando, para perdonar debemos esperar que la otra persona o que la persona que nos hirió cambie. En lo Mucha gente absoluto. espera eso. En lo absoluto. Claro, no, para nada. O sea, porque en el fondo uno aquí no vino a cambiar a nadie. ¿O usted cree que lo mandaron aquí al planeta Tierra con una lista No, de así? no. Tienes que cambiar a fulano, fulana, mengano, mengano. No, señor. Exacto. A nosotros nos pusieron a una sola persona que debemos cambiar, a una sola, uno mismo. Así es. Uno mismo se sana, uno mismo se cura, como dice la canción del salsero Tony Vega. Claro. Entonces, esperar que la persona cambie es en el fondo ilógico, porque la persona puede que hasta se ponga peor inclusive, Sí, sí, sí. porque nosotros no buscamos el cambio de los demás. Si no, nos podemos pasar existencias y existencias tratando de cambiar al resto y nunca cambiamos nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí el que interesa que cambie es uno. Si la otra persona no modifica su conducta, da lo mismo. Nosotros no buscamos modificar las conductas de los demás, sino Exacto. buscamos modificar las conductas propias. ¿Ya? Es ahí donde tenemos incidencia. Yo no tengo ninguna incidencia en la forma de pensar, sentir y actuar de la otra persona. Yo no me puedo meter en su mente y cambiarle sus pensamientos. No me puedo meter en su corazón y cambiarle sus sentimientos. Exacto. No me puedo meter en su centro motor y cambiarle sus hábitos. En No su puedo. conciencia, en su conciencia. Nada. Pero sí me puedo meter con mi conciencia en mis malos hábitos, en mis pensamientos, en mis sentimientos y modificarlos. ¿Ya? Entonces, el cambio es personal. Así que no es necesario esperar que el otro cambie. No debe ser una condición para perdonar. Si esta es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que disfrutes de nuestro contenido liberador que publicamos cada semana. El sentir, Fernando, que alguien entonces ha sido injusto, con uno también crea rencor. Claro, el sentimiento de injusticia, así como el sentimiento de culpa, son Sí, los principales gatillantes del rencor. Entonces, cuando uno piensa o siente de que han sido injustos con uno, indudablemente es porque uno no comprende lo que es realmente la justicia. exacto, En el exactamente. mundo físico no existe la injusticia. ¿No? No existe. Uno puede inclusive ver cosas terribles y uno puede decir, uy, qué injusto. Pero Una resulta guerra, que uno piensa y no es injusto. no, porque ¿No? son cuadraturas que la ley divina está haciendo. O sea, si una persona pequeña al poco tiempo de nacer muere, uno dice, pero ¿qué culpa tiene ese angelito que no hizo nada y murió? No debía haber muerto, Y pagar exactamente. ¿verdad? Pero resulta que ese angelito, que la gente dice que es un angelito porque era un niñito pequeño que murió, ese angelito en la existencia anterior, ¿qué hizo? Exactamente. ¿Cometió algún acto delictivo? No sabemos, No pero sé. algo hizo, por lo cual la ley divina le Sí. está cortando una de sus 108 existencias, se la está cortando a temprana edad. No hay un solo error en el universo. No. Está todo, aquí la justicia está manejando todo. Todo lo maneja la ley del Sí, karma. sí, sí. Todo es en base a esas transacciones que usted dijo, ¿verdad? Todo es un negocio. Uno está negociando, digamos, con su ser, como usted lo dijo también. Uno Sí, negocia con sí. el ser de las otras personas.
los animales, con la naturaleza, todo, en todo hay una transacción, ¿ya? Exacto. Entonces, pensar en el fondo que han sido injustos con uno, ¿ya? Es en realidad no entender la ley divina. Si la ley te cobra, es porque lo debes y punto. Sí, sí. ¿Mm? Que uno no comprende, que uno no está a la altura de llegar a reflexionar y a entender profundamente Ujú. por el momento, eso es entendible. Exacto. Pero a través de los procesos reflexivos uno tiene que ir entrando en todas estas comprensiones para llegar a entender en el fondo que la única injusticia que existe es la que yo cometo. Las demás personas, yo no puedo Exacto. juzgar injusticia fuera de mí, ¿ya? Exactamente. Porque cuando ya la persona no actúa en conciencia, indudablemente que actúa injustamente. Uno, pero los demás todos son parte de las transacciones que uno le toca pagar o cobrar, ¿no? Así es la ley. Fernando, y lo más peligroso también es que el rencoroso va en camino del odio y de la búsqueda de la venganza. Eso es lo peligroso. Si nosotros no eliminamos ese yo, el rencor, si no perdonamos, en el Sí, fondo sí. vamos a terminar odiando y podemos terminar ya ensangrentados en venganza. Entonces, y si no terminamos en venganza en esta existencia, pero no eliminamos ese yo del rencor, ese yo, el rencor, va a tomar cuerpo y en una próxima existencia va a querer ahora cobrar su venganza. Exacto. Entonces, todo este trabajo que uno hace sobre sí mismo es un trabajo que uno hace para esta existencia y para las existencias venideras. Entonces, es un trabajo trascendental, pues es un trabajo Sí, profundo. sí, sí. No es que es un trabajo para pagar el arriendo de este mes, sino que es para Sí. pagar las deudas kármicas de toda mi existencia. Ujú. De modo que cuando no me entiendo con alguien, Fernando, es precisamente eso lo que nosotros debemos trabajar en nosotros mismos. Claro, cualquier malentendimiento que tenga uno con una persona es porque precisamente ahí tiene un defecto psicológico que se le está mostrando. Si yo no me entiendo con alguien, si tengo una dificultad, si me cae mal, si lo rechazo, si no me gusta estar con esa persona, si la critico, ¿ah? Sea lo que sea, digamos, que yo con esa persona, en el fondo precisamente eso es lo que tengo que trabajar. Porque eso es lo que me está oscureciendo, eso es lo que me está Exactamente. enredando, eso es lo Sí, que me sí. está haciendo cometer errores, ¿ya? Y ahí es como Complicando voy la vida. alimentando el rencor, Ujú. en sutilezas. Recuerda que el trabajo psicológico está hecho de detalles. Exactamente. Por los Sí, detalles sí. se llega a lo grande. Entonces, trabajando todas esas pequeñas manifestaciones, digamos, de no entendimiento con las personas, nos van a permitir luego ya hacer un trabajo más profundo y serio con uno mismo para poder avanzar seriamente en la autorrealización o en la liberación de la esencia. Además de nosotros perdonar a alguien por algún agravio, Fernando, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Bueno, normalmente la gente dice, no, tienes que perdonarte a ti mismo, pero la verdad es que no. Usted no tiene que perdonarse a sí mismo. Exacto. ¿Por qué? Porque usted tiene el deber de perdonar a los demás, porque usted no tiene incidencia sobre el Exacto. comportamiento de las demás personas. Sí, sí. Entonces, como yo no tengo ninguna incidencia en cómo la persona actúa, piensa, siente o las intenciones que tenga, yo no me puedo meter en su mundo y modificarle eso. Sí, Entonces sí. me toca aceptarla y perdonarla, y punto. Pero si yo me perdono a mí mismo, ya al momento en que yo me perdono a mí mismo, no, que me perdoné de yo de eso. En el fondo, el perdonarse a sí mismo sin trabajarse a sí mismo, Sin sin trabajarse. comprenderse a sí mismo, No, sin no. eliminar los yoes que sí puedo modificar dentro de mí, en Ujú. el fondo es como arrancarse por la tangente. ¿Me entiendes? Entonces, a los demás debemos perdonar, pero a nosotros nos tenemos que trabajar, porque sí tenemos incidencia sobre una Sí, modificación de sí, conducta sobre propia. nosotros. Exactamente. ¿Ah? Entonces, si no, es que yo cometí golpeé a tal persona, no, me perdoné, ya no, me perdoné. Pero fácil, ¿verdad? Súper fácil. Es Súper, verdad. Así es como claro, una eh, teoría, no hay problema. Sí. claro, rapidito me perdoné, no, ya no, ya no, le perdona a sí mismo, como dicen los maestros, el perdón nace cuando uno presenta el cadáver del pecador. Ahí es Exactamente. cuando uno tiene el perdón, ¿ya? Porque a nosotros no tenemos que perdonarnos. El que tiene que perdonar a nosotros es nuestra Madre Divina, porque nosotros somos los que hemos violentado y hemos actuado mal.
Sí, sí. Entonces es la divinidad la que me tiene que perdonar a mí. Y yo tengo que perdonar a todas las otras personas porque tengo que entender de que las otras personas no tengo incidencia y tienen yoes y es parte de la ley del karma y de los procesos del paga y cobra constante. Ujú. Y listo. Entonces, así yo voy caminando más tranquilo y me voy responsabilizando en realidad por la persona que tengo que modificar, que es uno mismo. Genial. Fernando, entonces, es decir, que el sentimiento de culpa es un ego que debemos eliminar en nosotros mismos. Claro, el sentimiento de culpa tanto propio como de otra persona, ¿no? Que la otra persona es la culpable, ¿no? Y necesito Sí, vengarme de ella o sentenciarla, castigarla, que sufra porque ella es la culpable, mira lo que hizo, mira lo que me hizo, sí, sí. etcétera. Ese sentimiento de culpa es un yo, juzgador, que tiene que ser eliminado. Nosotros no tenemos que cobrarnos de los demás, tenemos que dejar que la ley actúe, porque la ley divina no deja pasar nada. Y como dice el dicho, la ley divina tarda, pero llega. Pero llega. Claro, tarda porque le da un tiempo prudencial para que la persona reflexione y corrija y Sí, modifique. sí. No es que hoy día la hizo y mañana la paga. No. Por ejemplo, los errores de la juventud son cheques girados a 30 años plazo. ¿Mm? O si el joven a los 15, 18 años se dedica a revolcarse, a abusar sexualmente, a los 40 años va a ser un impotente. Sí, Entonces, uno, así la ley en el fondo le va cobrando con tiempo, ¿ya? Entonces, ese sentimiento de culpa, tanto hacia uno como hacia los demás, tiene que ser eliminado. Porque si yo tengo sentimiento de culpa hacia mi persona, que yo me siento culpable de algo, puedo inclusive al final atentar contra mí mismo y suicidarme. sí, exactamente. Sí, Entonces, si siento culpabilidad hacia los demás, voy a querer castigar y vengarme. Y esa misma venganza, si la siento hacia mí, va a ser el suicidio o flagelarme o mutilarme. Hay personas que se han flagelado, se han mutilado, ¿me sí, entiendes? sí. Porque se han sentido culpables de algo. Entonces, el sentimiento de culpa hacia uno tiene que ser erradicado. Esa culpabilidad uno tiene que descubrirla hacia sus yoes. El ego es el culpable, pero el ego no es una entidad psicológica ajena a mi naturaleza íntima. Y yo la puedo observar, descubrir, eliminar. Ese es el trabajo. ¿Ya? Entonces, ese sentimiento de culpa es algo que hay que reflexionarlo muy profundamente para poder transformarlo. Si no, la persona no logra eliminarlo a su naturaleza. Hay que entenderlo profundamente. De modo que uno mismo, uno hacia sí mismo debe buscar el perdón, Fernando, de nuestra Madre Divina solamente. Solamente. Cuando uno comete un error, madre mía, perdóname, en el fondo. ¿Ya? En el Sí, fondo es la madre de uno, porque toda ofensa que uno hace hacia otra persona o hacia sí mismo es una ofensa que uno está haciendo hacia su madre interna o hacia la madre divina de otra persona. ¿Mm? Entonces, es la madre divina la que nos tiene que perdonar a nosotros de nuestros errores. Eso es muy importante. Y cuando ofendemos a otra persona, es la madre divina de la otra persona la que me tiene que perdonar a mí. Ni siquiera a la otra persona, sino a su madre espiritual, porque es a ella a la que nosotros constantemente estamos ofendiendo. es decir, que a los demás debemos aceptar y perdonar, pero a nosotros mismos nos corresponde realizar ese trabajo, Claro, psicológicamente hablando, de corrección. de O sea, corrección. a los demás perdonamos y a nosotros nos corregimos. ¿Mm? Por Sí, eso que perdonarse a sí mismo, en el fondo, es esquivar el trabajo que uno tiene que hacer de autocorrección, de reflexión sobre sí mismo. ¿Ya? Uno tiene que reflexionar en los yoes que están inmersos aquí en la situación, descubrir cómo actuó, quién más está enlazado, digamos, qué engaño hay detrás, por qué me identifica, me fascina, por qué me duerme, por qué es un error, en qué me miente este ego, porque los yoes son todos mentirosos, sí. ¿ya? Entonces, todo ese proceso reflexivo que uno hace sobre sí mismo empieza a comprenderse su naturaleza inhumana, porque recordemos que nosotros somos actualmente inhumanos, o sea, tenemos que primero humanizarnos. Exacto. Entonces, todo ese trabajo es el despertar de la Para conciencia. luego divinizar, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, Fernando,
El perdón, la acción de nosotros perdonar nos sirve también a nosotros mismos para liberarnos o liberar nuestra conciencia. Claro, si usted no libera a los demás, porque si usted tiene rencores, porque tiene agarrado a alguien ahí, Sí, sí, sí. ¿verdad? Cogido ahí del cuello, donde sea que lo tiene ahí, no, vas a ver. Si usted no libera a los demás, ¿cómo usted se va a liberar a sí mismo? Cuando usted suelta a las demás personas, cuando usted libera, cuando usted comprende estos procesos, cuando usted respeta el libre albedrío, cuando usted entiende de que todo es justo, de que todo fue correcto, tenía una deuda y que tenía que pagarla con esa persona y Sí, simplemente me está cobrando, ¿ya? Cuando empiezo a obrar así, hacia afuera, también eso repercute hacia adentro y eso da liberación a mi conciencia. Entonces, si yo no libero, ¿cómo me van a liberar? Esa es la pregunta. exactamente. ¿Existe alguna especie, Fernando, de práctica para poder perdonar a los demás? Claro, podemos, digamos, entender en el fondo que hay un procedimiento, pero ese procedimiento está relacionado con procesos reflexivos, ¿ya? Sí, Uno tiene que reflexionar en el fondo sobre el error, ¿ya? Hay un determinado error. Bueno, hago una retrospección de ese problema, ¿ya? Y a medida que voy descubriendo los yoes inmersos, sin justificarme y sin condenarme. Eso es muy importante. En todos los procesos retrospectivos, reflexivos que uno haga sobre un error, uno no tiene que justificarse, no, es que yo le pegué porque él me miró mal. Ahí me justifico. ¿Me entiendes? No, exactamente. simplemente tengo que ver mis actos, más allá de la justificación. Y sin condenarme tampoco. No, es que yo merecía eso. No, uno como que está analizando a otra persona. ¿Ya? La única forma de estudiarse profundamente uno a sí mismo es verse desde afuera. Cuando uno sale del evento y lo ve desde afuera como que está estudiando a otra persona, porque es re fácil dar consejo a los demás. Oye, no, ¿por qué no hace esto? Ah, esto Exacto. otro, ¿verdad? Pero para uno mismo es difícil. Para uno mismo es difícil. O cuando hay dos personas que están jugando ajedrez y uno llega y, ay, no, mueve esa pieza ahí. Tú O debiste tú, hacer esto, tú debiste hacer esto. claro, pudiste haber movido el peón para acá, no sé. Porque claro, de afuera es fácil. Ya, pero Entonces, lo mismo. Entonces, si queremos facilitar un poco el proceso del estudio, tenemos que aprender a salirnos y mirarnos como que no somos nosotros. sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno empieza a descubrir y a medida que va descubriendo el evento en sí y va descubriendo diferentes yo, y le va pidiendo a la madre, madre, elimíname, mátame, desintégrame esto, saca, ¿ya? Exacto. Hay que reflexionar también en relación a los procesos kármicos, pues, de que la ley divina siempre está cobrando. Entonces, siempre entender de que lo que me pasa en la existencia, muy merecido lo tenía. Claro, claro. ¿Ya? Que aquí no hay inocentes y culpables, sino que simplemente, como usted lo dijo, hay transacciones Hay constantes. transiciones constantes. Cobrar y pagar, toda la vida es cobrar y pagar. A veces nos toca cobrar y a veces nos toca pagar. Pagar. Entonces, Todo es transacción en el universo. Todo es todo es transacción en el universo. ¿Ya? genial. Eh, entonces, cuando uno va comprendiendo eso, se va preparando para entender la ley del karma, la ley del karma. ¿Ya? Sí, Entonces ya cuando ha comprendido y ha eliminado yoes y ha visto la situación desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces uno llama a la persona imaginariamente, ¿ya? Imaginariamente a la persona la llama y le imagina su corazón y desde su corazón también uno puede imaginar que sale una luz y va hacia el corazón de la persona, como que le entrega amor, sí, sí, sí. como que le entrega amor, como que le entrega amor, ¿ya? Y llama en ese instante a la Madre Divina de esa persona. Llama a la Madre Divina de esa persona y se imagina una diosa al lado de ella. Y a esa diosa uno le pide perdón. Muchas veces uno dice, no, es que él me tiene que venir a pedir perdón a mí, Sí. ¿ya? O ella me tiene que venir a pedir Hasta perdón a que mí. ella no venga, yo no le voy a hablar. Exactamente, pero no es así la situación. Eso es así. No es así la situación, porque así me puedo pasar toda la vida y todas las existencias. ¿Ya? Es una visión de inconsciencia Claro, es una visión muy egoísta y de orgullo. y de orgullo también, sí. Claro, de orgullo. A mí, si no me pide perdón,
hace poco conversé con una Sí, persona sí. que me dijo eso, que me llamó la atención, porque Eh, tenía el conflicto con una señora y me dijo, no, si esa señora no viene aquí y se arrodilla frente a mí Y me tres pide días, perdón. No, no, imagínese lo que me dijo, 3 días de rodilla frente a mí, no la perdono. O sí, sea, ese es el pensar es el pensar del mundo inconsciente, ¿no? exactamente. ¿Ya? La humanidad inconsciente. Entonces, si esa persona está obrando u obró negativamente contra mí, es porque en el fondo yo le debía a esa persona. Y es la Madre Divina, en el fondo, la que me está cobrando a través de esa persona el error cometido. Entonces uno imagina a la Madre Divina de la otra persona y le pide a la Madre Divina de la otra persona que lo perdone. ¿Ya? Le pide, Madre Divina de fulano de tal, perdóname por favor, porque si me estás cobrando es porque lo merecía, pero te pido por favor que me perdones. ¿Ya? Solamente la Madre Divina perdona, Solamente. porque ella es el Anubis interior, recuerden. Siempre hemos dicho que nosotros tenemos nuestra Anubis interior Sí, y sí. esa Anubis interior es nuestra Madre Divina. Y ¿Ya? ahí se Entonces, aplica, Fernando, perdón, que te hago. sí, Y ahí se aplica el mismo mensaje del análisis final de la Madre Teresa. No es contigo, es con con el ser que estamos negociando. exactamente, exactamente. Entonces, está la persona aquí que tengo ese problema y está la Madre Divina al lado. Entonces, el problema no es con la persona, es con la Madre Divina, Ya me está como dijo la cobrando. Madre Teresa de Calcuta, tal cual, Sí, exactamente. sí, El problema es con la Madre Divina de la persona y la Madre Divina de la persona influye sobre esa persona para que esa me cobre a mí, porque es sí, necesario saldar cuentas. exacto. Entonces, si esa Madre Divina de esa persona me perdona a mí, actúa sobre su conciencia y se acaba el problema. Sí, ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, le pedimos perdón a la Madre Divina de esa persona y después, si quiere, imaginariamente, para materializarlo de una forma más física, digamos, podemos imaginar que nos acercamos a la persona X que nos tiene ese conflicto después de haberle pedido perdón a la Madre Divina de ella sí, y la sí. abrazamos y imaginamos que nuestros corazones se funden como en una luz azul, digamos, de quemando cualquier drama que haya o rencor o cosa que no me deje avanzar. Y listo, y listo. Exacto. Pero eso es importante entender, que en el fondo, cuando hay esta especie de rencores, ¿ya? Cuando esta falta de perdón, siempre al que lo tiene, no es uno el que tiene que perdonar, sino la Madre Divina de la otra persona Exacto. es la que me tiene que perdonar a mí. No es la persona que, no, que me tiene que a mí. Si no me pide perdón, no la perdono. No, es una cosa entre seres, Entre seres. entre Efectivamente. seres. Entre Y seres. luego mi ser interior, luego de este proceso, digamos, conversa, establece con el ser de la otra persona y Ujú. se acabó. Imagínense. Es extraordinario. Este es un mensaje de mucho poder que estamos compartiendo, amigos, con ustedes en esta plática con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, el profundo autor del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Hoy, en nuestra plática acerca de el rencor y el perdón. Fernando, me quedan dos inquietudes más. Es decir, que cuando una persona me propina algún agravio, me hace sufrir, es porque tenía una deuda realmente con ella y su propia Madre Divina se lo está cobrando. Exactamente, exactamente, es eso, es eso. Si en el fondo la debía, tengo que pagarla. ¿Mm? Y recuerdo lo que dijo Mahoma antes de morir, cuando estaba ahí en su lecho de muerte, Mahoma ahí con todos sus discípulos, y Sí, llegó y dijo, si a alguien le debo a alguien algo, que se acerque y me escupa la cara. Y un discípulo se acercó y lo escupió, porque es preferible pagar aquí que allá. ya, ya. ¿Me Sí. entiendes? Entonces eso, en el fondo uno tiene que, cada vez que uno tiene un conflicto con una persona de ese tipo, está pagando y está bien. Inclusive las enfermedades, uno es como, no, que no sufra, por el mismo cáncer, en el fondo, Sí, sí. la persona que sufre un cáncer y sufre y le duele y todo eso, está pagando.
por lo tanto se va a ir más liviano. Entonces uno tiene como la tendencia a huir del dolor, pero el dolor también es sanador y es liberador, ¿ya? Sí, sí. Entonces es importante comprender eso, ¿ya? Es en el fondo, cuando me cobran, es la madre divina de la otra persona la que me está cobrando. Y si quiero yo saldar eso, bueno, además de eliminar los yoes que están metidos ahí, tengo que pedirle perdón a la madre divina de la otra persona. Si quiero, lo materializo diciéndosela a la persona física, pero no es necesario. No es necesario, no, Si exacto. no quiero, no importa. Lo importante es la actitud y el pensamiento que yo tenga Sí, con sí. esa persona cuando la vea nuevamente. Si yo Mm. la vuelvo a ver y todavía, ay, ay, en este desagradable, no, Todavía no se no, ha negociado bien. me falta, no he hecho bien el trabajo todavía. Sí, sí. ¿Ya? Cuando la mente aprenda a estar en silencio, cuando la emoción aprenda a estar en silencio frente a la otra persona, es porque el rencor ha muerto. Genial, genial. Entonces, reconfirmando ahí esa parte, Fernando, finalmente, es decir, que en muchas ocasiones, cuando uno cree que le deben pedir perdón a uno, es uno que debe pedir perdón a la Madre Divina de la otra persona que le está cobrando. Exactamente, claro. Pensar de que a mí me tienen que pedir perdón, en realidad es una señal de inconsciencia absoluta, Sí, de sí, incomprensión de las leyes cósmicas, incomprensión del trabajo que tengo que hacer con mi propia psicología, incomprensión de las leyes del karma y el dharma, de la recurrencia de muchas leyes, ¿ya? exacto. En el fondo, siempre es uno el que tiene que pedir perdón, ¿ya? Y uno le pide perdón a la Madre Divina propia de sus errores, o en este caso de los agravios, de los rencores, a la Madre Divina de la otra persona, para que ella corte ese cobrar, ese vínculo, porque es algo que nace de aquí, ¿ah? Es una Sí, cosa, sí, sí. recuerda que aquí están los protones. Ujú. ¿Mm? Aquí está el mundo electrónico, aquí está el mundo protónico y aquí está el mundo lumínico. Y el templo de la Madre Divina es acá, como Buti, y es protónico, entonces es magnético, entonces nos atrae, nos atrae. Hay muchas relaciones, por ejemplo, que son viciosas, pues. Sí, De sometimiento del hombre que somete a la mujer, ¿verdad? a Y la un mujer martirio. como que lo quiere dejar, pero no puede, Sí, sí. porque ahí está cobrándole, le está cobrando magnéticamente. Entonces, cuando uno le hace esa súplica a la Madre Divina, entonces la Madre Divina en algún momento corta esa fuerza magnética y uno ya se libera de eso, de esa fuerza. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que hacer un trabajo por su lado y también suplicarle a los seres, a las divinidades, que me permitan la liberación de eso. Maravilloso. Yo digo, fantástica esta plática con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. En el día de hoy, ¿verdad? Acerca del rencor y el perdón. Tú que estás conectado con nosotros ahora, si tienes algo, alguna deuda con alguien, es importante esta reflexión. Si quieres cobrar venganza, cava dos tumbas. Una para el objeto de tu venganza y la otra para ti. ¿Qué significa esta frase? Se basa en el hecho de que la venganza termina trayendo desgracia para quien la busca igualmente. Si quiere cobrar venganza, cava dos tumbas. Una tumba para la persona que será víctima de tu venganza y la otra para ti mismo, dando a entender de que la desgracia caerá para ambos. Reflexiona a tiempo. Genial, Fernando, fantástica esta plática, esta serie número 5 acerca del rencor y el perdón. Sería interesante, ¿verdad? Como siempre, la síntesis. Claro, entender, mira, que por Cábala, esta es la plática número 5 y el número 5 es Sí, el número de la ley, sí, el mundo de la ley divina. la ley divina. Porque es en el fondo lo que hemos hablado en toda esta plática. Hemos hablado sobre los procesos kármicos de la ley divina, el cobrar y el Sí, pagar. ¿Mm? Entonces es importante entender cómo obra la ley divina, ¿ya? Y sacarse de esos conceptos de victimización uh-huh. y de entender de que en el fondo está todo perfecto y justo. Porque, como dijimos, victimización e injusticia son los que fundamentan estos procesos de falta de perdón y el rencor.
madurar, pues, crecer. Sí, sí. ¿Mm? Eso es, y a esa es la invitación para que en el fondo logremos caminar hacia la verdadera felicidad. Una persona con rencor no será feliz jamás. Mm, no, Siempre, no, no. siempre va a tener la aguja clavada en el corazón. Sí, Siempre. Y le va a sangrar, y le va a sangrar, y le va a sangrar, y va a sufrir. Ese sufrimiento hay que sacrificarlo. ¿Sí? Hay que comprender todos los procesos, ¿ya? Y hay que liberarse, en el fondo. Entonces, todos estos procesos de rencor y falta de perdón son ataduras hacia tiempos pasados, y el pasado huele a rancio. Y si yo estoy amarrado ahí, yo también voy a empezar a oler a sí. rancio. Aurora Rancio, sí. Y el hecho de oler a rancio eso, psicológicamente hablando, va a hacer que yo no pueda anexarme a otras personas también, porque las personas que yo quiera establecer una nueva relación emocional, por ejemplo, y me sienta ese rancierío que emana de mi interior, me la va a alejar. Entonces, nos bloquea muchas puertas, pues. Ujú. En cambio, la liberación, ya cuando la persona se saca todo eso y camina y sonríe y se da cuenta que en el fondo que está todo perfecto y que ya saldé una cuenta importante, va a poder ser feliz y va a poder caminar hacia el amor. Eso, Orlando. Maravilloso, amigos. Fantástica esta plática hoy, ¿verdad? La quinta entrega, la serie número 5, hablando acerca del rencor y el perdón. El perdón es un aliado de la salud corporal y espiritual. Fernando, un abrazo del alma en la distancia. Yo sé que ya Perales dijo esa frase de Orlando Aquí nos Miguel. copió. Genial, genial, fantástico. Amigos, no se vayan, no se muevan, ¿verdad? Que regresamos con nuestra reflexión acerca de esta plática. Regresamos. Si olvidas pero no perdonas, queda el rencor. Si perdonas pero no olvidas, queda el temor. Si perdonas y olvidas, mal asunto. Puede volver a repetirse el daño, pero eres libre. Si no perdonas ni olvidas, queda paralizado el ánimo. Muchas gracias por ver este programa. Y si hay algo que conectó con tu interior, déjanos saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.